Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Aquí Fernando Chapi Martínez saludándolos, ya sea que estén en Radio Arequipa Internacional en la Ciudad Blanca, ya sea que estén en Imperial 299.5 en Lima Sur o en Estación Lamas 96.3 en la región San Martín. Asimismo también en Edenex. Es la radio del misterio y en Misterio Infinito Perú en YouTube. También saludos a los que ya me siguen en la red social Instagram, ya sea en @Misterio Infinito Perú, @Misterio Infinito Perú, o en mi cuenta personal que, bueno, le he cambiado el nick, le he cambiado el nombre identificativo. Ahora está como @Pedro Fernando en la radio, @Pedro Fernando en la radio. Muy bien, en esta ocasión, pues ya adentrándonos en el otoño, según nos dicen los que manejan más el tema de los vaivenes del clima o del tiempo, mejor dicho, ¿no? Estamos en esta nueva estación y si bien todavía sigue el calor, se está sintiendo ya un poquito más la frescura, ¿no es así? Incluso nos dicen que supuestamente va a venir ya no el fenómeno del niño, sino el fenómeno de la niña, es decir, a los calores exacerbados, ¿no? Vendrían unos fríos pues como para abrigarse bastante. Así que vivimos en un mundo que no solamente es un mundo en vaivenes por la conducta humana, por los tambores de guerra que de cuando en cuando amenazan con desatar por ahí conflictos, sino también porque el propio mundo tiene sus cambios constantes, sus turbulencias, y también el vecindario cósmico, ¿no? Se dice que en algún momento entre estos días que corren y fin de año estaríamos viendo algo espectacular, algo que muchas generaciones pasan sin verlo. En los cielos nocturnos, lo que parecería el nacimiento de una nueva estrella, pero no sería exactamente tal, sino sería el colapso de un astro. Una visión, como digo, que si es que la habían visto hace mucho tiempo las antiguas civilizaciones, de seguro las marcó y fue el origen de muchos mitos. Pues sí, eso es lo que ahora vamos a observar. Por supuesto, también cuando estoy grabando esto, se dice que debe estar habiendo una conjunción, un acercamiento aparente en el cielo nocturno entre el planeta más brillante en apariencia, como digo, también todos son apariencias, hasta en los cielos, ¿no? Que sería Venus con Saturno, el gigante de los anillos, ¿no? Entonces, en un cielo adecuadamente despejado, sin mayor turbulencia atmosférica, sin mayor tormenta y sin la terrible contaminación lumínica de las ciudades, de seguro habrá personas que podrán disfrutar de ese bonito y curioso espectáculo, ¿no? Que también muchas civilizaciones y hasta el día de hoy muchas personas seguro le atribuyen algún tipo de señal desde lo astrológico, definitivamente, ¿no? Yo no sé si eso será verdad o será mentira, si tendrá efectivamente el tema de las estrellas y los planetas algún tipo de, digamos, influencia precisa en los actos y devenires de nuestras vidas, pero hay quienes lo creen, ¿no? Hay quienes incluso hacen de ello su, digamos, su vida, ¿no? Su profesión, y se respeta. Y bueno, ya yendo más a lo plenamente humano, ha estado saliendo también por ahí estos estudios. Yo me imagino que los hacen pues empresas que de algo tienen que vivir, de algo tienen que justificar
haciendo encuestas todo el tiempo de distintas cosas y estudios supuestos. Bueno, la cuestión es que se ha hecho nuevamente un ranking, en este caso de los países del mundo, sobre cuáles son los más felices y los más no felices, por no decir los más infelices, ¿no? Los países de Hispanoamérica no han quedado tan bien ubicados, y entre ellos el Perú está por el puesto 60 y tantos, pero así como lo dije en alguna ocasión, que poner un concepto de lo que es vida desde la ciencia es una cosa difícil, porque, por ejemplo, ¿no?, cuando te topas con determinadas cuestiones como el asunto de los virus, tú dices, no son vida, pero se replican, pero de algún modo, entre comillas, pues parasitan, tienen ciertos comportamientos bastante extraños que no parecen de materia inerte. Entonces, ¿qué son? Bueno, están como que al filo entre la vida y la no vida. O cuando se ha hablado pues de estos plasmas atmosféricos en la ionosfera, que dicen un grupo de científicos que podrían estar incluso detrás de muchos avistamientos ovni y que podrían conformar algún tipo de previda. ¿Están vivos o no están vivos? Pero tienen comportamientos que parecen responder a los estímulos del entorno, incluso comportamientos que si los vieras en cualquier especie animal dirías que son hasta de cortejo o de juego. Entonces, ¿dónde está el límite entre la vida y la no vida? O como cuando vas a hablar del amor, ¿no? Nos ponemos románticos. Y yo también esto lo comenté como para San Valentín en el programa, que uno busca en distintos tratados, libros, ya sean de psicología, si quieres hasta lo buscas en libros de poemas, no sé, o en antiguas enciclopedias, estas que eran verdaderamente enciclopedias en todo el sentido de la palabra, tomos de tomos donde de manera minuciosa se desgranaba cada término, y pueden hablarte del amor en el sentido, bueno, los tipos de amor, el amor a Dios, el amor fraternal, el amor de pareja, el amor a los padres, el amor a los hijos, el amor a la patria, el amor al trabajo. Pero no te pueden dar un significado de lo que es el amor. Habrá quien te diga la química del amor, supuestamente, ¿no? O del afecto, o de la atracción, de lo que sea, que las hormonas tales, que la situación tal, la conjunción de la química de tal y cual asunto, las circunstancias, y te pueden decir muchas cosas, ¿no? Como cuando, por ejemplo, los famosos estudios dicen, ¿no?, que es tan común ahora en la era del internet, que te mencionan que a las mujeres les atrae de manera consciente o inconsciente determinados olores que despide el cuerpo masculino, ¿no? Del sudor y de todo ello, pero es bastante raro porque en realidad yo creo que a la mayoría de las mujeres, al contrario, lo que les gusta es un varón que esté aseado y que no tenga olores corporales. Entonces ahí viene lo que uno conoce porque vive, porque sabes de cómo es desenvolverte en sociedad, versus lo que la ciencia fría te dice que esto es así y así, ¿no? Y bueno, de ahí nos estamos también espaciando porque justamente respecto al tema del amor, lo mismo que respecto al tema de la vida, hay quienes tratan de enfocarlo de una y otra cuestión, desde los temas puramente químicos, desde las cuestiones comportamentales de uno u otro asunto, y así justamente también de difícil es llegar a un consenso sobre lo que es la felicidad. Claro, si nos vamos a la vieja confiable, al diccionario, por ejemplo, de la Real Academia de la Lengua Española, ¿no?, la RAE, sí te dicen algo sobre lo que sería el amor, sí te dicen algo sobre lo que sería la vida, y respecto a la felicidad te dicen que viene del latín felicitas o felicitatis, y estado de grata satisfacción espiritual y física. Esto sería la felicidad. Estado de grata satisfacción espiritual y física, y por si no te quedó claro, como sinónimos, dicha, ventura, contento, satisfacción, bienestar, suerte, prosperidad, fortuna, alegría, bonanza, ¿no? También te mencionan en otra acepción que hay quienes hablan de la felicidad como de aquello que los hace felices. Por ejemplo, una persona, una situación, un objeto o un conjunto de estas cuestiones que contribuyen a hacerte feliz. O también como la ausencia de inconvenientes o tropiezos, ¿no? Esto último me recuerda a como cuando
Se trataba hasta no hace tanto de definir de una manera escueta y rápida qué era la salud. Y entonces te decían, bueno, la salud es la ausencia de enfermedad. Entonces, como suena tan vacío, no, pues ahora se trata de tener una concepción afirmativa de lo que es la salud, ¿no? Viéndola como una cuestión que tiene componentes, es cierto, fisiológicos, pero también mentales, espirituales, sociales, etcétera, ¿no? Entonces, una cuestión biopsicosocial. Y lo mismo, ¿no? La felicidad no se puede tampoco ver desde un punto de vista, no tengo problemas, entonces soy feliz. No es así tampoco. Pero bueno, un estado de grata satisfacción espiritual y física. Entonces yo me pregunto, esos que hacen sus rankings de ni más ni menos, no de una ciudad, no del barrio más contento, sino que osan decir cuáles son los países más felices en un mundo que tiene como 200 o 200 y tantos países, según consideres o no a Somalilandia o a la Polinesia Francesa o a Puerto Rico, o solamente a determinados países. No, bueno, entonces hacen su ranking, ¿no? Y la gente se lo cree. Y esto puede llegar a que uno diga, pero ¿por qué lo ves así? O incluso a que se fomenten y se perpetúen los prejuicios. Porque entre países hay esta cuestión del estereotipo también, lo mismo que entre las personas, como es en lo micro, es en lo macro y viceversa, ¿no? Que hay países que hasta como dicen, ¿no? El cine estadounidense, de Hollywood y otros, que cuando te ponen un paisaje de tal país, te lo ponen con un filtro sepia, ¿no? Como para inspirar tristeza, o con los colores apagados, ¿no? Sobre todo cuando hacen de los países del este de Europa, como para darte a entender que son sitios lúgubres, tristes, o en otras ocasiones pues ponen los colores más vivos y todo, como para que digas que ese es un lugar pues exótico, interesante y por ende alegre y cantarín. Pero justamente este tipo de rankings nos dice que por no sé qué número, creo que 7º o 9º año consecutivo, Finlandia va ganando como el país más feliz del mundo. Pero yo me pregunto, ¿qué se entiende por felicidad como tal, ¿no? O sea, ¿cuáles son, digamos, en qué se basa? ¿Cuáles son, digamos, los ítems o items, como lo quieran decir, que se toman para estos rankings? ¿Por qué? Porque si van a poner que los países nórdicos son los más felices del mundo, tenemos que están a la cabeza, junto también con otros que se asumen como los más felices de Asia, como Corea del Sur, por ponerlo, ¿no? Los que tienen, por ejemplo, más problemas de salud mental, de asuntos como la depresión, y bueno, al final un gran porcentaje de la humanidad tiene o ha pasado por episodios que tienen que ver con la depresión, o está diagnosticado de la misma, o aún sin estar diagnosticado de la misma. Si acudieran a los establecimientos de salud mental, se llegaría a la conclusión que tienen uno de estos temas, ¿no? Pero en el caso de, digamos, el norte de Europa, los países nórdicos, llega incluso a desembocar en tremendas tasas de intento de suicidio o directamente de suicidio. O sea, llega a ser esta una de las principales causas de fallecimiento en los países nórdicos, y también en Corea del Sur, y también en otros países que curiosamente están bien situados dentro de estos rankings de la supuesta felicidad. Entonces aquí como que hay algo que no cuadra mucho, ¿no? Yo no sé bajo qué estándares se hace esto, ¿no? Quizá se asume incluso que los países más felices son, vamos a decirlo así, en los que prima más el hedonismo. Se está confundiendo esto de estado de grata satisfacción, eliminando lo que dice espiritual y física y dejarlo simplemente en sensorial o en física, pero entre comillas, ¿no? Porque, pues bueno, son países donde lo que prima es el todo vale, donde lo que es la ley es haz lo que te da la gana sin pensar en las consecuencias, porque supuestamente pues ahí los hombres y mujeres ya se liberaron de las terribles barreras de la opresiva religión, ¿no? Ya están más allá del bien y del mal, está todo más allá de los conceptos opresores de pecado y de culpa. Pero muchas de esas personas justamente después, cuando finaliza el día, cuando se apagan las luces de la discoteca,
o cuando ya no pueden seguir siendo trabajólicos porque no hay nada más que hacer en sus labores, ¿no? Entonces se enfrentan a las terribles preguntas de un hombre o una mujer vacío a nivel interior. ¿Qué estoy haciendo con mi existencia? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esta sonrisa que esbozo frente a los demás es genuina o es sencillamente una pose automática para evitar la censura social? He hablado con personas. Alguna no hace tanto tiempo me dijo aquello de que era tremendo cómo podía comparar la sonrisa que esbozaba en redes sociales versus la tristeza que sentía en su alma y el vacío, el llanto inclusive en algunos momentos. Entonces, ese es uno de los grandes dramas de la humanidad actual, muy aparte, por supuesto, de que nunca falta el tirano, nunca falta el país pésimamente conducido que quiere seguir jugando a la guerrita, pero no con soldados de juguete como hasta hace no tanto se estilaba a regalarle a los niños. Creo que ahora ya es políticamente incorrecto, creo que ahora ya no se regalan, creo que ni se hacen ese tipo de juguetes, o al menos yo no los he visto, pero a escala mundial, ¿no? El caso de, bueno, todos sabemos qué países. En estos momentos, de hecho, hay una guerra que lleva muchos años, entre que latente, entre que se desata, pero ahora sí ya la cosa es plena y deja imágenes dantescas, desoladoras en la zona de Palestina, ¿no? Y por supuesto también lo que ya lleva varios años, ¿no? Entre Rusia, Ucrania, dicen que ahora va a entrar Francia, y esta es una escalada que alguien que sepa mínimamente de historia ya la conoce, ¿no? Cuando se trataba de los tiempos de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, pues esas eran las cosas que ocurrían, ¿no? Un país atacaba, el otro respondía, otro veía que habían intereses en juego y saltaba a, entre comillas, defender al otro. Este es el casus belli, por aquí, por allá, y era una escalada, era como un dominó, unos que tenían tratados con otros, y al final era la perdición de la humanidad en ese momento. Y uno se pregunta si ahora que tantas profecías del pasado, verdaderas, falsas o un poco de todo, apuntan hacia años, así como se decía tiempo atrás, ¿no? Que el 2012 iba a haber una cosa pero tremenda para la humanidad, que los mayas y no sé qué, pero que en realidad era más que nada un asunto de tergiversación, ¿no? De tergiversación más que otra cosa, pero ahora sí pareciera que algunas de estas profecías antiguas apuntan al 2027, al 2030, y de hecho hay quienes ven en el asunto de la denominada Agenda 2030 o Agenda 2030 como que justamente también es como que las fuerzas que mueven el planeta saben que algo fuera a ocurrir, incluso entre los que seguimos la denominada quinta revelación epocal, la quinta revelación venida de instancias celestiales, el libro de Urantia. Se supone que en el 2030 más o menos vendría lo que sería un gobernador planetario, ¿no? O sea, un cambio total de la administración espiritual de nuestro planeta. Pero por supuesto eso es lo que creemos nosotros, no tienen por qué creerlo los demás necesariamente, pero sí hay distintas cosas que están cambiando, distintos asuntos que se están acelerando, incluso las organizaciones mundialistas de cuando en cuando, no sabemos si para generar miedo, aunque digan que es para generar conciencia, dicen cosas del tipo que un supuesto reloj del fin del mundo está avanzando, que ya solo faltan tantos segundos o tantos minutos. Primero dicen que ese reloj fue pues un supuesto creativo que realizaron unos científicos mucho tiempo atrás como una manera de alertar cuando había el asunto de la Guerra Fría, que se está teóricamente tan cerca o tan lejos de una conflagración nuclear, ¿no? Después del espanto que se causó en la Segunda Guerra Mundial con el uso de estas armas que parece que hasta ahora no escarmientan muchos de los poderosos del mundo respecto a su poder destructivo. Entonces, de ahí ya le metieron un contenido más ideológico y más que supuestamente es herramienta del reloj del fin del mundo, como también lo llaman, mide
qué tan cerca estamos, que según el cambio climático le han metido que temas según la igualdad de género, que según lo otro y aquello. Entonces es más una herramienta ideológica, porque le metes un sancochado de todo y sirve como el nuevo cuco, ¿no? Antes a los niños les asustaban diciéndoles: te duermes temprano, tomas tu leche, tu avena, lo que fuera, o va a venir el cuco y te va a asustar si no te encuentras dormido. Entonces ahora le dicen: ustedes siguen tales o cuales lineamientos, o si no, el reloj del fin del mundo va a avanzar. Pero bueno, en fin, son cosas que ocurren, ¿no? Un tiempo esta parte, digamos, la cuestión en realidad no de un tiempo esta parte, durante toda la historia de la especie humana siempre han habido llamados apocalípticos, ¿no? Supuestamente que ahí viene, en lugar de viene el lobo, viene el fin del mundo, viene tal o cual trastoque de las realidades humanas o tal o cual cataclismo, ¿no? Pero en general pareciera como que sí es cierto que hay cosas, ¿no? Por ejemplo, también, como digo, desde las organizaciones mundialistas ya estaba hablando de que supuestamente va a venir una nueva pandemia o algo así ya pronto, cuando menos lo pensemos. Entonces, más de uno, y tú lo ves en los comentarios en redes sociales y demás, ok, sí, sabemos que la humanidad no está yendo por buen camino, sabemos que la contaminación preocupa, y no tanto por el ciudadano de a pie, sino por las grandes y pequeñas empresas que creen que el mundo es su basurero particular, que arrojan todo tipo de desechos al mar. La cosa está terrible, ¿no? Los microplásticos están en tantos lugares, hasta cuando te vas a comer un ceviche, no sabes si hay un microplástico en la carne de ese pescado o algo así. Entonces sí, sabemos que la cosa es preocupante, pero el hecho de que la contaminación sea omnipresente, de que, pues, como digo, las empresas depreden los mares, las selvas, que haya todo este tema, no significa de que sea fácil prever que va a haber una pandemia de tal o cual cuestión. Supuestamente, por más que hay quienes dicen que ya había como una especie de profecías veladas, ya sea en películas o en discursos o en lo que sea respecto a la pandemia anterior, lo cierto es que no debería haber una forma de saber que estas cosas van a ocurrir, porque se asume que son completamente naturales, ¿no? Bueno, y así hay otra serie de cosas, pero todo pareciera, de hecho ahorita lo hablamos tranquilos, aquí en confidencia, ¿no? En el programa, y hay quienes también se reúnen entre amigos y pueden hablar de estos y otros temas, pero en otra época, una humanidad menos insensibilizada hacia lo que ocurre en su entorno estaría aterrada. La sociedad estaría realmente aterrada ante lo que ocurre. Digamos que siempre ha habido ese asunto, ¿no? De que cada generación estima que la suya ha sido quizá una generación mejor y que los jóvenes que están viniendo o las nuevas generaciones son a su vez peores. Y que por supuesto existieron tiempos dorados en las generaciones anteriores a la suya. Esto se ve sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de la música, ¿no? Que se dice, no, la música de antes, o tú lo ves también en comentarios, ¿no? Cómo hubiera querido nacer en los 80, en los 70, en los 60 para disfrutar de tan buena música. Y puede ser cierto, antes primaba más la calidad, lo bien hecho, en cambio ahora es más bien todo como lo rápido, lo descartable, ¿no? Casi como si fuera un fast food, pero en la música, en el arte o en el amparte también, como le llaman por ahí, que te quieren hasta poner una piedra con 2 rayas, como ocurrió en Chile, que ni siquiera era una piedra, era un amasijo de papeles y cosas que asemejaba una piedra, le pusieron unas rayas y por ahí una justificación y decían que era arte, ¿no? Antes también había ese tipo de pseudoarte, pero creo que hasta el de otros tiempos era incluso más elaborado, a pesar de ser digamos, no lo mejor, ¿no? Es cierto, y por eso es que no sabemos si en el futuro también pues va a seguir lo mismo. Van a decir que nuestra época fue casi una edad de oro y que lo que se vive es terrible. En realidad podría ser todo parte, digamos, de los procesos psicológicos del ser humano, ¿no? Que tiende a eso.
por algún motivo a buscar edades doradas en el pasado y mirar hacia el futuro, no digamos con miedo, digamos que con una mezcla de curiosidad y de preguntarse qué es lo que ocurrirá y decantarse a veces por lo malo, ¿no? Por imaginar que lo que viene podría ser hasta incluso apocalíptico. Pero yo creo en realidad que el futuro, el destino, no está escrito, al menos no plenamente. O sea, hay cosas que sí van a ocurrir de todas maneras, como pueden ser pues movimientos telúricos y otros asuntos que nos trascienden a los seres humanos porque parten de las propias fuerzas naturales de nuestro mundo y de otros mundos también, de nuestro barrio cósmico. Pero nosotros a nivel de sociedad humana y a nivel de individuos humanos podemos, eso sí, buscar la mejora de las cosas, uniéndonos en esfuerzos colectivos, uniéndonos firmemente en labores, por ejemplo, de cooperación, en labores que puedan sacarle una sonrisa a los que menos tienen. Hay muchas maneras, ¿no? Y también los medios de comunicación hacen una gran labor al respecto, llevando desinteresadamente ya sea música, que es lo que hace vibrar las almas, y por supuesto también información, cultura y muchas otras cosas, que es de lo que más me gusta también y por lo que admiro mucho a los medios de comunicación, entre ellos la radio, ¿no? Que tienen esa magia de acompañar a los demás, pero en general todos podemos hacerlo de una u otra manera. Y poniendo nuestros granitos de arena, haremos, vamos a decirlo así, como si fuera una gran playa, de granito en granito, y mejoraremos la sociedad, ¿no? Quizá no estemos en grandes instancias internacionales para tomar las riendas de los destinos en macro, así, ¿no? De nuestro planeta, pero podemos hacer los cambios desde nuestro lugar que nos ha tocado en la sociedad. Y bueno, muy aparte de eso, estamos a puertas de ni más ni menos que la Semana Santa, ¿no? Que es una de las épocas del año que a mí me resultan más interesantes. Es curioso, ¿no? Porque distintas entidades mundiales y revistas y todo están hablando mucho del tema del Ramadán, ¿no? El mes sagrado de la religión musulmana. Pero como ahora es bastante políticamente incorrecto hablar bien del cristianismo, yo estoy seguro que ahorita de la Semana Santa casi nadie se acuerda, a pesar que ya va a ser Domingo de Ramos. Pero que va a ocurrir lo que pasa en otros años, ¿no? Que es que cuando se trata del cristianismo, las distintas revistas y medios lo que hacen es, incluso en las fechas más sagradas, burlarse o ponerlo en duda, que si acaso Jesús existió o no existió, sacando de contexto imágenes del supuesto verdadero rostro de Jesús, hablando tonterías sin sentido que ya están plenamente refutadas, de que supuestamente la síndone o la sábana santa de Turín es una obra de Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci es como Nikola Tesla, pero por parte de los que no saben absolutamente nada, ¿no? Los que estudian un poco reconocen que ambos eran genios, cada uno en su campo y en su tiempo, pero el que solamente se informa por memes y por determinados decires de la internet, cree que todo lo hizo en su tiempo Leonardo da Vinci y todo lo hizo en su tiempo Nikola Tesla, ¿no? Es algo así. En el caso de Leonardo da Vinci dicen que supuestamente él hizo la sábana santa, a pesar que incluso las dataciones erradas y maliciosamente hechas, que decían que era una cuestión de la Edad Media, pues eran incluso anteriores al propio nacimiento de Leonardo da Vinci, o sea que ni para esa mentira servían. Que después fueron refutadas, habían pues evidencias de polen inclusive que coincidían con la época que se le atribuye, además del tipo de tejido y todo, con el tiempo de Jesús de Nazaret, ¿no? Y a mí me apena cuando incluso hay gente que se dice creyente, y conozco alguno o alguna que dice no, eso ha sido refutado porque no sé qué, o sea, los propios cristianos a veces escupiéndose en la cara a sí mismos, ¿no? En un alarde de gimnasia muy extraño, ¿no? En fin, pero yo estoy seguro, y esto es lo que a mí me da bastante cólera, ¿no? El doble rasero que hay cuando se trata de otras religiones, de otras comunidades, de lo que sea, hablar bien, que todos tenemos derecho a que se hable bien, que se conozca, que se difunda, pero cuando se trata de lo de casa, cuando se trata del cristianismo, esta sociedad
entre comillas secular, pero en realidad en buena parte anticristiana desde los organismos mundiales y todo ello. Estoy seguro que va a ser una nueva Semana Santa en la que van a tirarle de todo al cristianismo, y eso pues no puede ser. Ya digamos, los que somos cristianos por tradición y los que lo sean por práctica o por digamos por convicción, por amor, también es hora de que levanten su voz al respecto, ¿no? Porque aquello de dar la otra mejilla no significa carta libre para que los que son enemigos de la fe y de todo eso pues puedan hacer lo que quieran, sencillamente así. Y bueno, muy aparte de la Semana Santa, yo estaba hace poco en una visita cultural a el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi alma mater, y pude conocer, después de tiempo, era para que vaya mucho antes, pero estaba con bastantes ocupaciones, para conocer los restos del Perucetus colossus, ¿no? Esta ballena antigua con entre 39 y 37 millones de años, valga la redundancia, de antigüedad, que fue encontrada por Mario Urbina y su equipo en la zona de estos yacimientos paleontológicos que antes eran el fondo de un mar de aguas no muy profundas, ¿no? Entre las regiones Ica y Arequipa, y que se estimó que podría tratarse del animal, no el más grande, pero sí el más pesado de la historia de nuestro planeta, ¿no? Más pequeño que una ballena azul, pero por la densidad de las vértebras y las costillas encontradas, una de las cuales que estaba en exhibición medía 1,20 m, ni más ni menos, imagínense, pues definitivamente si esa era la densidad. Entonces sacaron cálculos y dijeron, ok, quiere decir que este animal cuando estaba al completo, si le sumamos además las capas de músculo, de grasa, etcétera, definitivamente pues era una mole, ¿no? Después ha salido hace poco que por ahí unos cálculos realizados por el Smithsonian y todo ello han desestimado el asunto. Dicen que no era que pesaba más de 100 toneladas, pesaba menos, igual era una mole, pero su peso era menor al que puede tener ahora el gigante de los océanos, que es la ballena azul. Igual es súper interesante, ¿no? Porque cada vez más se descubren en ese antiguo fondo marino, actualmente, como digo, los desiertos del sur de la costa peruana, entre las regiones Ica y Arequipa, especímenes de lo más curiosos. El Thalassocnus, que fue una especie de perezoso, que no eran los arbóreos que ahora están, ni tampoco los enormes, ¿no? Que algunos dicen que hasta ahora podrían existir en regiones muy muy aisladas de la Amazonía. Es parte ya de la criptozoología, inclusive quienes dicen que los han visto por ahí, ¿no? Estos enormes perezosos terrestres. No, sino que se trataba de algo inaudito, de un perezoso marino que se adentraba en las aguas, buceaba y comía algas. Imagínense ustedes. Después el Pisco gavialis, que como su nombre deja entrever, pisco por la formación pisco, ¿no? Por toda esa zona, gavialis como los gaviales de la India, y entonces bueno, como es todos parientes de los cocodrilos, de hocico largo y bueno, bastante curioso, la acrofoca, ¿no? Ahora hay lobos marinos, en ese tiempo habían focas, incluso en lo que actualmente es Perú, y otras especies más de muchos tipos. Pero justamente lo que se ha encontrado en estos días, y que no sé si ya está en exhibición, voy a ver en unos días si me doy un paso por ahí, o va a estarlo, es otro de los descubrimientos. Se trata ni más ni menos que del que habría sido el del, quizá no, era, como digo, Perucetus colossus, la ballena, o mejor dicho, el ser vivo más pesado de todos los tiempos. Pero lo que se ha encontrado es, sí, sin duda alguna, el delfín más grande de todos los tiempos. Encontrado también por paleontólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se le ha dado por nombre científico Pevanista yacuruna. Bueno, yacuruna
hace referencia, como sabemos, así como en otras culturas del mundo se habla de los hombres del agua o los seres del agua, o de las sirenas y tritones, también está, y hemos hablado aquí en el programa en algunas ocasiones de este mito que algunos aseguran que es real, algunos aseguran haberlos visto incluso en estos tiempos, estos hombres acuáticos, ¿no? Que habitarían los grandes ríos de la Amazonía. El Yaku Uruna justamente significa eso, persona del agua o gente del agua. Entonces, en homenaje a esto, porque se trata de un delfín que hace ni más ni menos que unos 16 millones de años habría habitado lo que en ese entonces era una especie como de quizá grandes lagos o quizá un mar de no mucha profundidad en lo que ahora es la Amazonía, pues se asume que es, como digo, en primer lugar, el delfín más grande de toda la historia de esta especie, ¿no? De este tipo de cetáceos, mejor dicho. Pero muy aparte de eso, pues lo más curioso es que los parientes vivos más cercanos del pevanista yacuruna, tal es su nombre, pevanista yacuruna, no estarían entre los bufeos, los delfines rosados que habitan actualmente los ríos de la Amazonía, sino que estarían en Asia actualmente. Entonces uno se pregunta, ¿no?, cómo es que llegaron, o el caso de Pisco gavialis, ¿no? O sea, que los gaviales actualmente están también en Asia, en el subcontinente indio. En el caso de pevanista yacuruna sería algo parecido, ¿no? Este delfín estaba en la Amazonía, sus parientes al otro lado del mundo en Asia actualmente. Bueno, entonces parece que han habido, no sabemos si totalmente estudiados o descubiertos por la ciencia, alguna especie como de canales o conexiones marinas entre unos y otros lugares que ahora pues están plenamente emergidos y secos, que hicieron que las especies pasaran de aquí para allá, y así es como también pasa con mamíferos, con aves, etcétera, que de pronto tienen parientes a un lado y otro de los océanos, ¿no? Así es, son tantos los misterios que esperemos algún día sean plenamente desvelados por la ciencia de la historia evolutiva de nuestro mundo. Así que aquí en el Perú, bueno, muy aparte de eso, y también cuando vas al Museo de Historia Natural de San Marcos, te enteras de ello, ¿no? Que aquí en Perú, si bien es cierto, en la denominada era de los dinosaurios, el secundario, mesozoico, bueno, solamente estaba emergida una parte que sería pues lo que se denomina ahora como la cordillera de la costa, que está ahora prácticamente totalmente sumergida, y lo que después serían los Andes, ¿no? Que en ese tiempo pues eran como un conjunto de pequeñas colinas, algunos volcanes de baja altura. Todavía faltaba mucho para que sean la mole que son ahora, y en eso y en algunas islas por ahí vivían algunos dinosaurios, sobre todo los de tipo titanosáurido, ¿no? Estos enormes saurópodos que se dice que en muchos casos pues tenían esto como si fuera una armadura de cuentas óseas, ¿no?, en el lomo, que se han encontrado pues restos de estos y otros especímenes, sobre todo en Bagua y en otros sitios. También en la región Ancash se han encontrado huellas de dinosaurio, y también por ahí se han encontrado algunos restos aislados de plesiosaurios, de ictiosaurios, que eran estos reptiles marinos que, si tú los veías, pues según las reconstrucciones parecerían un delfín actual, pero en realidad posiblemente ocupaban su nicho ecológico en ese tiempo, pero que eran reptiles simplemente, ¿no? Y también algunos restos de pterodáctilos por ahí, ¿no? Y justamente dentro de lo que se ha encontrado, por supuesto lo que más abunda, al haber sido la mayor parte del territorio peruano actual fondo marino, son los amonites, ¿no? Los amonites y otros ejemplos fósiles de la vida marina de ese entonces que pues se pueden encontrar, por ejemplo, en la región San Martín. Ahí he visto muchos, incluso en algunas casas, tiendas de souvenirs los venden y todo ello, ¿no?
Independientemente de que esto sea o no algo legal, pues es un hecho y está a vista y paciencia de todos. Así que bueno, ¿no? En otros lugares también, me acuerdo que incluso cuando yo en tiempos del viaje de promoción de mi colegio, pues estamos hablando cuando yo tenía 16 años, en el 2002 por ahí, nos fuimos a Cajamarca y recuerdo que entre lo que nos ofrecieron eran justamente ammonites, que los habían sacado por ahí, sabe Dios de qué yacimiento, ¿no? Entonces, esto es lo que abunda, ¿no? Y dentro de ello, en un cerro muy conocido y emblemático de la ciudad de Lima, como es el Morro Solar, resulta que el Morro Solar es un cerro que tiene mucha historia, ¿no? Y no solamente historia, incluso hasta ahora se encuentran restos de la infausta campaña de Lima, de las tropas chilenas, ¿no? Como parte de la Guerra del Pacífico, ¿no? No solamente es que se encontraba ahí restos de soldados de uno u otro bando, hay quien dice que hasta en determinados lugares ahí buscan y encuentran casquillos de bala que tienen esas antigüedades, o que hay restos de fortificaciones improvisadas que se utilizaban para ver que llegaba el enemigo, o incluso hasta de tiempos de la época del periodo español, ¿no? Que también era un sitio del que podías observar si venían y hacia los piratas, o me imagino también en tiempos de la independencia, en que las tropas realistas o en todo caso las tropas nacionales observaban cuando venían por ahí los realistas o viceversa. Bueno, todo ha sido un lugar marcado por distintas cuestiones, y el Morro Solar en tiempos prehispánicos, ahí estaba la enorme ciudadela de Armatambo y distintas cuestiones más, ¿no? Bueno, Armatambo ahora casi ha desaparecido, existen pequeños ahí supervivientes, como creo que la Huaca Los Laureles, existían Chorrillos hasta no hace tanto tiempo, pero generalmente ya ha sido totalmente comido por las invasiones de asentamientos humanos. Pero resulta que no habría únicamente restos de ocupación humana, sino que ahí se descubrió el famoso plesiosaurio del Morro Solar, que también está en el museo que les he referido. No se trata de algunas partes de este plesiosaurio, una especie de plesiosaurio que posiblemente sea completamente nueva y que nos hace ver pues que la vida marina, incluso de los más grandes representantes de la misma, como este tipo de reptiles, estuvo presente también en lo que ahora denominamos Perú. Bueno, y ya que he mencionado la guerra con Chile y el tema del Morro Solar, estuve también no hace tanto en San Juan de Miraflores, en la zona de la Asociación Magisterial, que es el límite entre San Juan de Miraflores y la zona de San Ignacio de Monterrico, que ya pertenece a Santiago de Surco, donde pues le mando un gran saludo a Ana María Collao y también a Rosemary, su hermana, que bueno, ahí deben estar escuchando Misterios al Anochecer a través de Radio Imperial 2 99.5, que llega clarísimo, está dentro de su ámbito de cobertura esa zona. Pues comentaba, ¿no? Conversando con Ana María, mientras observábamos desde lo alto de lo que ella denominaba como el Cerro Histórico. A nivel local se le conoce así porque es uno de esos lugares donde se desarrolló la batalla de San Juan, ¿no? Erróneamente se le conoce como la batalla de San Juan de Miraflores, que es el nombre de ese distrito, pero era la batalla de San Juan y Miraflores, porque era una línea que iba entre lo que ahora son esas dos zonas, ¿no? Y pues se dice que cuando recién esa zona se estaba poblando, es lo que me contaba Ana María, su familia es una de las que primero llegaron ahí, que de pronto algunas personas veían cuestiones de tipo paranormal, ¿no? Que también es bastante común en estas zonas ese tipo de cosas, ¿no? Que antes, ahora no tanto, decían que escuchaban como si fueran en medio de la noche una especie de reproducción del audio de esas terribles batallas, con el sufrimiento de la gente, con los disparos, el cabalgar de los caballos, cosas así que además se reproducen alrededor del mundo también en otros lugares que han sido escenario de conflictos bélicos, ¿no? Como si hubiese sido tanta la carga de dolor, tanta la cuestión ahí del sufrimiento, que quedase impregnado en el propio ambiente. Como si existiera el famoso éter del que antes se hablaba tanto, ¿no? Y en él se impregnaran sobre todo las cosas con mayor carga emotiva o dolorosa sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué había el caso?
unas personas, una señora que pues en ese tiempo, casas mucho más rústicas, estaba pues cuidando su casa humilde y vio que se acercaba lo que parecía ser un soldado, pero por supuesto era un soldado que tenía unas vestimentas anacrónicas, no obedecían en ese tiempo el siglo XX, ¿no? Y se acercaba a pedir agua, ¿no? Entonces la persona, esta señora pues lo miraba un tanto extrañada, pero pensaba que igual era algún soldado, digamos, de la actualidad de ese momento. Le daba su vaso, su pocillo con agua para aliviarle del cansancio, y después este personaje se notaba que pues era un espectro, era una impregnación, como se le quiera llamar, porque desaparecía. Y ahí es cuando se dan cuenta que se trataba de un fantasma o algo así, ¿no? Aquí hay pues distintas posibilidades desde el punto de vista de quienes estudian estos fenómenos extraños, que se trate. Yo no soy de los que creen que los fantasmas están ligados, por cierto, pero es una opinión muy personal a supervivencias de después de la muerte, ¿no? O sea, que sean espíritus de fallecidos. Yo no creo en eso. Respeto a quienes lo piensen así. Bueno, hay quienes, por eso, una posibilidad que se trate de lo que le denominan almas en pena, espíritus de personas que han fallecido de una manera terrible, mediante hechos, digamos, violentos, hechos traumáticos, y como no esperaban que la muerte les llegase en ese momento, aún no terminan como de reconocer que han pasado al otro lado y siguen rondando en la tierra de los vivos. Eso es lo que algunos dicen. Por otro lado, también podría tratarse de lo que se menciona como puertas espaciotemporales, que se trate de alguna persona de otro tiempo que por alguno de estos dobleces de la realidad haya pasado brevemente a nuestro tiempo, y así como la señora habrá estado sorprendida de ver un soldado con una vestimenta que evidentemente no era de el ejército actual, este personaje seguramente también estaba sorprendido de encontrar una casa ahí y a una señora vestida de una manera demasiado moderna para el tiempo en el que vivía, ¿no? Entonces quizá de aquí surgen distintos tipos de, vamos a decirlo así, de explicaciones a leyendas que existen alrededor del mundo, de gente que contaba, ¿no? Sobre todo en la antigüedad, que de pronto habían pasado hacia mundos que les parecían como de otro tiempo, más avanzados, con máquinas, con una serie de cosas, y de pronto era como un sueño que se desvanecía y volvían a su tiempo, ¿no? Entonces, quién sabe, pueden ser muchas cosas las que se escondan detrás de estos fenómenos, pero yo creo que ante todo, sea independientemente de aquello en lo que creamos o no, hay que tener respeto por las memorias de quienes nos precedieron, hacer una oración, y si somos pues testigos de algún hecho de estos, ¿no? De tipo paranormal o lo que sea, no tenerle miedo, simplemente pensar que la realidad que subyace es desconocida para nosotros, pero que forma parte de la dinámica de nuestro mundo y de este universo que sigue siendo en gran medida, en la mayor medida, me atrevería a decir, un enigma para nosotros los seres humanos, así que debemos verlo con respeto. Son estas cosas que ocurren y así se va pasando de un tema a otro. Existen distintos tipos de cuestiones, amplio es nuestro mundo, y eso que no es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Dicen que hay en otras estrellas planetas rocosos, como supertierras las llaman, ¿no? Y quién sabe cuántas, si están habitados, cuántas historias habrán ahí por parte de los seres vivos, quizá inteligentes, que los pueblen. Y se estén haciendo quizá esos extraterrestres las mismas preguntas existenciales que nosotros, ¿no? Con lo que iniciamos el programa. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué hacemos aquí? ¿Existe algún sentido para todo esto? ¿Quién sabe? Al final, independientemente de las distancias en el cosmos, posiblemente estemos más hermanados de lo que pensamos, incluso con seres y con especies que quizá nunca lleguemos a conocer personalmente. Y también quiero mandarle un gran saludo. Él nos escucha los días domingos en la FM, los 99.5 de Radio Imperial 2, ya que vive en Villa El Salvador, ¿no?
Y también de lunes a viernes es fiel oyente a través de la www.radioarequipa.com, ¿no? Que llega a todo el mundo. La señal FM de Radio Arequipa pues llega a la Ciudad Blanca y a sus alrededores, pero a través de la magia del internet se llega a todo el orbe. Eso es lo bonito. Y pues bueno, quiero enviar un saludo a el amigo Pedro Lachira, que no solamente es pues una persona a quien conozco hace muchos años, no solamente es oyente, seguidor de este espacio humilde llamado Misterios al Anochecer, sino que también tiene sus historias con los misterios. Y muy aparte de eso, es también un artista de aquellos que se han forjado a sí mismos con la experiencia, con el ensayo y el error. Yo recuerdo que cuando lo conocí hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente, pues él andaba por los rumbos de la vida, el trabajo y todo, y siempre en su canguro llevaba un pequeño libro sobre técnicas del yoga. O sea, siempre ha tenido su vertiente espiritual que también le ha ayudado en la formación autodidacta del arte, ¿no? De ahí ha llevado cursos, tengo entendido y todo, pero ha sido principalmente autodidacta en las imágenes que plasma al óleo, con distintas técnicas y que son realmente bonitas. Realmente es genial, ¿no? El amigo Pedro Lachira. Y justamente conversando con él y de su pasión por el arte, es que él me hace recordar de algo que en cierto modo engloba no solamente a esto, sino también a la historia y por supuesto al enigma también, al enigma humano, el enigma de cómo nuestros ancestros, los que nos precedieron en lo que ahora llamamos Perú y en general en el mundo, veían el entorno y desarrollaban, tanto como ahora tenemos pues los temores a las conflagraciones que pueden poner pendiendo de un hilo. Quizá el propio futuro de la humanidad tenían sus propios temores también en esos tiempos. Y resulta, me recordó, oye Fernando, ¿qué tal si tratas en tu programa el asunto de esas representaciones pictóricas de la cultura moche del norte, de la costa norte de nuestro país, denominadas como la rebelión de los objetos, ¿no? Entonces se me prendió el foquito porque yo había leído de esto mucho tiempo atrás, justamente cuando era adolescente, hojeando, chequeando libros de historia. Y es así, ese es uno de los grandes enigmas de la civilización moche. Generalmente se dice que uno de los grandes enigmas es quizá su desaparición, que posiblemente se debió a un megafenómeno del Niño. Y también hay otras cosas, ¿no? Por ahí se postulaba que quizá tuvieron algún tipo de escritura mediante símbolos, colores y todo esto en los payares. Se hablaba también por ahí de algún fruto misterioso, el uyuchu, si no me equivoco era, que no se lograba determinar todavía exactamente cuál era la especie, pero que tuvo pues su importancia en los rituales sacerdotales y que fue muy representado en la iconografía de los moche. Y así distintas cosas, hasta incluso los que ya se iban por lo paranormal y hablaban de una supuesta maldición, así como la de Tutankamón en Egipto, la del señor de Zipán, ¿no? Cuando desdichadamente pues un grupo de huaqueros fueron los que profanaron la tumba del viejo señor Zipán y bueno, la zona de Huacarrajada, y es por esto que ya recién después los arqueólogos se percatan y de una manera adecuada como corresponde es que los arqueólogos desvelan, comandados por Walter Alba, esta joya realmente, este dignatario de la cultura moche, ¿no? Como era el señor de Zipán. Y hay quienes dicen que ocurrieron una serie de fallecimientos extraños, de circunstancias raras, bueno, que ya rayan en la leyenda y que nunca podrán ser probablemente comprobadas si eran ciertas o parte de
digamos, de los decires y también de lo que alimentó la prensa por esos tiempos, ¿no? Yo recuerdo mucho un recorte que encontré de un diario de esos tiempos, ¿no? Cuando yo era niño. Bueno, el recorte ya tenía su tiempo porque obviamente el señor Esipán es muy anterior a eso, en el que se hablaba, ¿no? De que supuestamente algunas personas habían como que visto un espectro, habían escuchado como una voz extraña que hablaba en la antigua lengua muchic. No sé si eso realmente habrá sido verdad, me parece que correspondía al diario Expreso, no estoy tan seguro, o si simplemente era parte pues de los decires, de la fantasía y directamente incluso de la invención, ¿no? Pero más allá de esto, como digo, el asunto que sí es real es el de estas representaciones en las que se muestra a no solamente personajes de la cultura moche, sino a elementos que serían la tecnología de ese tiempo, ¿no? Armas, escudos, lanzas y otros objetos que de pronto habrían adquirido vida. Se les mostraba con brazos, con piernas, en algunos casos también con rostro, y como si estuvieran muchas veces atacando, persiguiendo, planteándoles cara, planteándoles batalla a los seres humanos. Por eso se le denominaba la rebelión de los objetos. Y muchos se preguntaban, ¿y esto qué quiere decir? ¿De qué se trata? ¿No? Y podría ser, según por ahí encontré un artículo que reflexionaba al respecto en ni más ni menos que el New York Times, ¿no? Hubo que traducirlo ahí mediante las herramientas informáticas del inglés al español, en la que se decía, quizá esto no sea otra cosa que mostrarnos que la humanidad siempre ha sido la misma. Así como en el presente se plantean dudas, temores, terrores, se podría decir, con el asunto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, cuando se dice que incluso pues se suplanta ya no solamente las voces y las imágenes de personajes públicos, de cantantes, hasta de youtubers, sino que se podría estar haciendo esto con la gente común y ligándolas a actividades que en el fondo no cometieron, que incluso se podría inculpar a inocentes por crímenes, por hechos ilícitos, porque alguien con mala fe utilizó la inteligencia artificial para clonar, ¿no? sus palabras, sus voces, hasta sus imágenes, se dice. Y esto es realmente algo que se puede estar escapando de las manos y a lo que no le quieren poner freno en nombre del supuesto progreso o en nombre de la todopoderosa ciencia que debe continuar con la tecnología simplemente porque a la sociedad actual y más que nada a los que la dirigen no les gusta que permanezca estática, en el sentido de que, pongamos un pare, pues no siempre tiene que haber un avance desbocado de la ciencia sin ética, ¿no? Sin un concepto, como digo, de que hay cosas que no son convenientes para la especie humana y hay otras que sí, ¿no? Como digo, es parte de lo que también hablaba hace rato, ¿no? De que se ha perdido muchas veces también el asunto de lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Ahora todo vale, desgraciadamente, y esa puede ser la lápida de la propia humanidad o de la sociedad como la conocemos. Entonces, así como ahora hay estos temores y como también al inicio, por ejemplo, de cuestiones como la invención de la radio, de la televisión, del internet o de la propia electricidad como una fuente disponible en los hogares, había muchos que lanzaban voces de alarma diciendo que este era el fin, ¿no? Y quizá esto sea algo que ha sido así no solo con las tecnologías actuales, sino que quizá los moche se ponían también a reflexionar porque eran tan humanos como nosotros. Eso hay que recordarlo siempre. El ser humano es tal cual y tiene los mismos impulsos, ideas, temores, alegrías, lo bueno y lo malo, desde que pisó la tierra por primera vez hasta ahora, y lo será hasta que desaparezca. Así que los moche también decían, bueno, la tecnología de ese entonces era la que se usaba quizá para la guerra en muchos casos, y quizá guardaban el recuerdo de tiempos en los que no había guerra, porque recordemos que la civilización más antigua que se conoce, al menos hasta ahora en el Perú, es la civilización Caral. No hace tanto estuve por un lugar de esta cultura en Puerto Supe, al norte de Lima, que era Áspero, que se considera como su ciudad o digamos su enclave costero, pesquero, ¿no? De los Caral.
Se dice que en el ámbito de esa civilización no se ha encontrado ni una sola arma, por lo cual no solo es que se intuye que eran pacíficos, sino que verdaderamente eran una sociedad que no conocía o no hacía uso de la guerra. Entonces quizá hubo una época en la que no había esto, mientras que la cultura moche, como sabemos por lo que se sabe del culto a Yapaé, conocido como el dios degollador y todo esto, estas tremendas imágenes de los ceramios y también que adornan, por ejemplo, las huacas que están en la zona de Moche, ¿no? Y se ven sacrificios y todo ese tipo de cosas. Entonces estaban los propios Moche horrorizados ante esto y le llegaron a tener miedo a esos elementos, como digo, que era la tecnología de esos momentos, la que era utilizada como arma, y se plantearon si algún día no serían esas propias armas las que tomarían vida, quizá con un soplo de existencia dada por los propios dioses que pedían más sangre y se rebelasen frente a aquellos que las empuñaban. Miren cómo lo que ahora podría parecer para una historia que nos puede parecer cierta con la inteligencia artificial, o por lo menos para la ciencia ficción que tanto gusta, ya en esos lejanos tiempos, en los primeros siglos de lo que llamamos la era cristiana, pues ya otras civilizaciones, otros hombres y mujeres como nosotros, se lo planteaban y lo plasmaban. Así es, amigos. Un gran abrazo, gracias por estar acompañándome en Misterios al Anochecer, ya sea en Radio Arequipa Internacional, ya sea en Imperial 2 en el sur de Lima, en Estación Lamas en la región San Martín, en Edenex.es, la radio del misterio, en Misterio Infinito Perú en YouTube. Y ya saben, si quieren comunicarse conmigo, mi cuenta de Instagram es @misterioinfinitoperú, @misterioinfinitoperú, al igual que mi canal de YouTube, que es Misterio Infinito Perú, y también otra que es la más personal, ahora le cambió el nick, el nombre, está como @Pedro Fernando en la radio, @Pedro Fernando en la radio. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, muy buenas noches. Lo que no suena en otros lugares del dial, suena en Misterios al Anochecer. ¿Quién manchó de vino el mantel? ¿Quién dijo que brincaría de la luna? ¿Quién lentamente cortó el pastel? ¿Quién persistente excavó fortunas? ¿Quién pequeña orinaba en la cama? ¿Y quién con destreza moldeaba la arcilla? ¿Quién siempre era la sobria y la sana? ¿Y quién se conformó con ser más sencilla? ¿Quién se escondía entre muchas telas? ¿Quién con su abuela aprendió a coser? ¿Quién tenía miedo a apagar las velas? ¿Quién siempre tapaba la boca al toser? ¿Quién conocí en mi juventud? ¿Quién creó en mí un pequeño mundo? ¿Y quién me cuidó en mala salud? ¿Y quién se me fue en solo un segundo? Serás tú quien conocí en mi juventud.
segundo. Quien conocí en mi juventud, quien creó en mí un pequeño mundo, quien me cuida en mala salud, quien se me fue en solo un segundo. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer.